Hola, encantada de estar con ustedes. Les saluda Hatsuko Nakamura, transmitiendo desde Seattle para la licenciatura en Pedagogía, modalidad a distancia de la UNAM. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver seminario de tesis, la unidad 2, que es la revisión de literatura y construcción del objeto de estudio. Muy bien, pues les quiero decir que en este video voy a explicarles dos actividades muy importantes de seminario de tesis porque ambas les ayudarán a avanzar de manera mucho más precisa en la definición de su tema y en la construcción de su objeto de estudio. Estas actividades son la actividad 2, el inicio del proceso de revisión de literatura, y la actividad 3, el reporte sobre la búsqueda y selección de fuentes de consulta. Y lo más importante que quiero que tengan presente es que una buena investigación no empieza solamente con una idea interesante, sino con una muy buena búsqueda, una búsqueda profunda, organizada y crítica de la información. Este proceso les permitirá conocer qué se ha investigado antes, qué falta por estudiar y cómo pueden delimitar mejor su propio problema de investigación. ¿Y por qué son importantes estas actividades? Porque para definir adecuadamente un objeto de estudio, no basta con decir, me interesa este tema". Mm, mm. Es necesario involucrarse a fondo en la problemática. Y esto solamente se logra mediante la búsqueda, revisión, clasificación, análisis e interpretación de fuentes especializadas. Y a este proceso se le conoce como estado del conocimiento, estado del arte, estado de la cuestión, antecedentes de la investigación. Así que bueno, es importante que ustedes se den un tiempo para tratar de reconocer qué han dicho otras personas que han investigado sobre el tema que ustedes quieren trabajar. Y la actividad 2, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en la revisión de literatura? Yo ya les he dado suficiente tiempo para ello. Hemos estado trabajando muchísimo en la revisión de las palabras clave. Y estas palabras clave son las que son definitorias para esta actividad, para llegar a un buen puerto en esto. Hay que recuperar esas palabras clave que ustedes construyeron en la actividad inmediata anterior, porque son la base de su búsqueda. Es importante que sus términos sean lo más preciso posibles. Y ya les he dado yo recomendaciones para ello y retroalimentación para ello. No es lo mismo buscar educación que buscar educación a distancia en el nivel superior o uso de TIC en estudiantes universitarios. Mientras más claridad tengan en sus palabras claves, mejor retorno de inversión de tiempo, mejores resultados van a obtener. Y bueno, ya tienen ustedes allí las instrucciones en plataforma. El siguiente paso es que usen la información de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM para localizar materiales relevantes y les pide que busquen específicamente libros, artículos y tesis. Y ustedes deben de hacer esas búsquedas, hacer esos registros para que vean qué materiales hay. Tienen que llenar la tabla que está en plataforma para que en la tabla incluyan su tema de investigación y organizar tres tareas. Primero, buscar libros, bibliotecas, catálogos, bases de datos, anotar 5 libros relevantes para su tema. Ahí pueden usar índices y resúmenes, bases de datos. Luego tienen que buscar artículos, ahí pueden usar índices y resúmenes. Y después tesis. Ahí ustedes pueden apoyarse en resúmenes de tesis, repositorios y sistemas de consulta especializados. Y también incluir 5 tesis relevantes.
¿Qué debe cuidar el estudiantado al hacer esta búsqueda? Varios puntos importantes. Primero, relevancia. Segundo, actualidad. Tercero, calidad en la referencia. Y cuarto, claridad en la base de datos. Me explico. Relevancia. No se trata de juntar materiales al azar de Tin Marín, de Doping Web. Se trata de elegir aquellos textos que realmente se relacionen con su tema de investigación. Segundo, actualidad. Aunque no existe un número fijo de referencias para elaborar un estado de la cuestión, sí se recomienda que una parte importante de sus fuentes, sobre todo artículos, sean recientes, los últimos 5 años. Tercero, calidad de la referencia. No basta con poner el artículo del texto. Hay que elaborar adecuadamente la referencia completa, ¿de acuerdo a qué? A APA, séptima edición. Séptima edición. Cuarto, claridad en la base de datos. Indispensable indicar en qué base de datos o sistema de búsqueda localizaron cada trabajo. ¿Qué pueden agregar además de la tabla? Incluir una lista más amplia de artículos si consideran que encontraron más textos relevantes y desean dejar constancia de ello. Esto puede ser útil si en su búsqueda localizaron materiales importantes que quizá no entraron en la selección principal, pero que podrían servirle más adelante. ¿Cómo se cierra esta actividad con una breve conclusión sobre su proceso de búsqueda? Ahí explican qué tan fácil o difícil fue encontrar información, qué bases de datos les resultaron más útiles, qué tendencias se encontraron, qué vacíos detectaron y cómo este proceso ayudó a comprender mejor su tema. Recuerden, el trabajo no debe exceder 5 páginas y deben revisarlo antes de entregarlo con base en los criterios de evaluación que está en plataforma. ¿Qué es lo que se va a evaluar de esta actividad? Los libros, artículos y tesis que ustedes consultaron y que sean relevantes para el tema, que la relación con el tema sea clara, que la mayoría de los documentos sean recientes de los últimos 5 años, que se indiquen las bases de datos, que las referencias estén bien elaboradas, que sea un trabajo de autoría propia, que tenga toda la portada completa, introducción, desarrollo, conclusión, citas, paráfrasis, que sea de acuerdo a APA séptima edición o la guía editorial correspondiente, buena redacción, ortografía y coherencia. Ahora vámonos a la última actividad de esta unidad, que es el reporte sobre la búsqueda y selección de fuentes de consulta. ¿Cuál es la intención de esta actividad? Pues no solamente la localización de las fuentes, sino leer, analizar y convertir esas lecturas en notas de trabajo académica. Este paso es fundamental porque muchas veces creemos que ya conocemos nuestro tema, pero cuando comenzamos a leer investigaciones especializadas, descubrimos nuevos conceptos, enfoques distintos, metodologías útiles y también la necesidad de hacer ajustes a nuestro tema objeto de estudio. Ahí tienen el material en plataforma para leerlo y este material sirve para comprender cómo pasar de la lectura a la escritura. ¿Qué tienen ustedes que elaborar? Fichas de lectura de por lo menos 5 trabajos seleccionados previamente en artículos, tesis o libros. ¿Qué es lo que debe contener cada ficha? ¿Qué concluyó la persona autora? Ahí recuperan idea principal o hallazgos centrales. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Ahí mencionan la metodología, el procedimiento o la ruta de investigación que siguió la persona autora. ¿Cuál es la vinculación de estas conclusiones con su tema? Esta es una parte clave porque aquí ya aparece su capacidad de análisis. No se trata de resumir, sino de explicar por qué ese texto sí importa para su investigación. ¿Qué se espera al final de esta actividad 3? Después de elaborar sus 5 fichas, deben escribir una breve conclusión en la que expliquen qué aprendieron sobre su tema después de leer estos trabajos y cómo este proceso afectó la construcción de su tema objeto de estudio. Aquí conviene responder algo como: mi tema se confirmó, se delimitó mejor, cambió de enfoque,
Aparecieron nuevas preguntas, descubrí conceptos que yo no estaba considerando y este cierre es súper importante porque muestra que la revisión de literatura no fue un simple trámite, sino una parte viva del proceso de investigación. Este trabajo no debe exceder 6 páginas. Se guarda de acuerdo a la nomenclatura solicitada en plataforma. Antes de enviarlo, deben revisar con cuidado a partir de los criterios de evaluación señalados en plataforma qué es lo que se va a evaluar en esta actividad. Voy a tomar en cuenta que el trabajo incluya las fichas de 5 textos, que en cada ficha se distinga claramente las paráfrasis, las citas y las ideas propias, que haya una reflexión sobre lo aprendido, que exista una reflexión sobre la construcción del tema objeto de estudio, que sea un trabajo de autoría propia, que estén los datos completos de las fuentes, que esté la portada completa, introducción, desarrollo, conclusiones, que cumpla con las normas de citación, que haya una buena redacción, ortografía y coherencia gramatical. ¿Qué recomendaciones les dejo para ambas actividades? No busquen por buscar. Cada fuente debe aportar algo a la comprensión del tema. La segunda es anotar bien desde el inicio datos bibliográficos completos. Eso les va a ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. La tercera es no quedarse solo con el resumen. Hay que leer con atención, identificar conclusión, metodología, pertinencia del texto para su propio estudio. Y la cuarta es permitirse ajustar el tema, modificar, delimitar o afinar el tema objeto de estudio no significa que estén mal, sino que están investigando con seriedad. Y en síntesis, estas 2 actividades les van a ayudar a pasar de una idea inicial de investigación a una comprensión más sólida, informada y argumentada de su tema. La actividad 2 les va a permitir localizar y seleccionar fuentes relevantes. La actividad 3 les va a ayudar a leerlas críticamente, analizarlas y comenzar a construir una relación clara entre estos antecedentes y su propio tema objeto de estudio. Háganlo con calma, orden y con sentido analítico. Y este trabajo será una base muy valiosa para las siguientes etapas de su investigación. Y eso es todo lo que yo les quería decir. Les mando muchos saludos. Hasta la próxima.